Capítulo 18. ¿Qué ha sido del Che? Después de su regreso a Cuba, todo el mundo en La Habana se preguntaba qué estaba ocurriendo con el Che. Guevara no había sido visto en su despacho del Ministerio de Industria ni siquiera en la presidencia, a la que acudía regularmente una vez a la semana. Desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril no se registró ni una sola mención de su nombre en los diarios de la isla. El 24 de marzo, una breve nota transmitida por las emisoras de radio de La Habana hablaba de las declaraciones de Ernesto publicadas el día anterior en el semanario Liberación de Marruecos, en el cual hacía un gran elogio a la conducción china y formulaba críticas veladas contra los peligros del divisionismo. El 13 de abril se volvía a mencionar a Guevara en La Revolución, que reproducía un artículo publicado en verde oliva bastante tiempo atrás. Pero después de esto, poco, a casi nada se volvió a mencionar a Ernesto en Cuba. Fuera de la isla, la inquietud por el guerrillero parece que se desarrolló algún tiempo después. En mayo, las agencias de noticias y los diarios de América Latina primero y las europeas después se inquietaron por el silencio del Che. El motivo no fue otro que la muerte de su madre, producida el 18 de mayo. El 10 de mayo, un cáncer que le producía terribles dolores le obligó a internarse en un hospital. 6 días después, los médicos declaraban la inminencia del óbito. Parece ser que Ricardo Rojo habló con Aleida por teléfono. Ella parecía nerviosa y le comentó que su marido no estaba en La Habana, pero que se encontraba en Cuba. Cuando Rojo le pidió que avisase a Ernesto cuanto antes, contestó que sería muy difícil poder comunicar con él. El día 18, cuando Celia de la Serna ya estaba en coma, Rojo mandó un telegrama dirigido al Ministerio de Industria, comandante Guevara, diciéndole que su madre estaba gravemente enferma y que quería verle. No hubo respuesta al telegrama. El hecho de que Ernesto no hubiera contestado a ninguna de las llamadas puede demostrar que no se había enterado de tan dolorosa circunstancia. Si no había salido de Cuba, como aseguraba Aleida, no debía tener al alcance ningún teléfono y tampoco debían llegar en los telegramas, estuviera donde estuviera. El 21 de mayo, los periódicos de La Habana publicaron la referencia necrológica, pero Ernesto siguió sin dar señales de vida. A principios de junio comenzó una sucesión de rumores en torno al personaje. Guevara ha muerto. Es posible que Guevara se encuentre en Santo Domingo o Guatemala. Lo más probable es que esté en prisión. Lo cierto es que el 12 de junio Guevara fue reemplazado en su cargo como ministro de Industria. El viceministro, Arturo Guzmán, firmaba los documentos del departamento. El mismo día 12 de junio, Joaquín Hernández Armas, embajador de Cuba en México, declaró a los periodistas que el Che no había caído en desgracia con el gobierno de Cuba, ni en relación con su doctrina revolucionaria, ya que él había sido precisamente uno de los fundadores. Para él no había nada raro en que no supiese nada de Guevara y que hubiera sido destituido como ministro de Industria. Los rumores se intensificaron a medida que iba pasando el tiempo. Una versión lo situaba en Colombia, otra decía que el guerrillero estaba en Guatemala preparando un golpe contra el gobierno, una tercera le hacía en Vietnam. Por aquella misma época, el propio Fidel, contestando a dos periodistas, dijo que lo mejor era que le preguntaran al propio Guevara si querían saber algo de él, y que se encontrara donde se encontrara, seguro que estaría trabajando en favor de la revolución. En julio, otra versión aseguraba que Ernesto había estado en Argentina y que posteriormente había seguido viaje a Perú para marcharse luego a Bolivia. Próximo a celebrarse el 12º aniversario del famoso 26 de julio, día del ataque al cuartel de Moncada, carteles destinados a la celebración incluían la foto del Che. Pronto, el hecho dio lugar a numerosas versiones contradictorias, afirmándose consecuentemente que Guevara estaba vivo y que posiblemente se encontraría reorganizando dependencias de la economía cubana. Pero esos mismos retratos daban a entender, según otros, que Guevara había muerto, ya que su foto aparecía junto a la de Camilo Cienfuegos, muerto tiempo atrás en un accidente de aviación, según unos, o asesinado a raíz de la oposición que presentó a la excesiva aproximación del régimen cubano al comunismo, según otros. No obstante, otros rumores inducían a pensar que Ernesto había sufrido una grave crisis asmática que le mantenía fuera de la circulación, precisamente reponiéndose de su enfermedad. El día 22 de agosto, los periódicos cubanos propagaban la noticia de que Arturo Guzmán había sido nombrado ministro de Industria. Pero el día anterior, el presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Santo Domingo anunció oficialmente que Guevara podía haber encontrado la muerte en ese país durante los primeros días de la Revolución Dominicana.
Algunos días después, precisamente el 2 de septiembre, esta versión fue confirmada por los miembros del Directorio Estudiantil Revolucionario exiliados en Miami. La opinión de aquellos era que Guevara había llegado a la capital de Santo Domingo el día 29 de abril, 5 días después de haberse iniciado la revolución, y que el 3 o 4 de mayo había caído muerto en una acción en las calles de Santo Domingo. Según ellos, a su llegada a la isla había sido recibido por el mayor Emilio Mejías, enlace de Castro con Caamaño Deno, el jefe del sector constitucionalista del ejército. Ambos se habían reunido, según esta opinión, el 3 de mayo y el guerrillero había ofrecido a Caamaño el apoyo de Fidel Castro. El día 5, Caamaño había anunciado que se había procedido a la incineración de los cadáveres por razones sanitarias. Pero contradiciendo estas afirmaciones, el Servicio Administrativo del Departamento de Seguridad de Colombia buscaba, el 29 de agosto, en la zona costera de Urabá, a un Guevara sin barba y con gafas. La versión afirmaba que había penetrado en territorio colombiano después de entrenar a guerrilleros en la provincia panameña de Chiriquí. Entretanto, Álvarez de la Campa, exsecretario administrativo del Ministerio de Agricultura y exconsejero de la Embajada cubana en Madrid, negó radicalmente que Guevara hubiera estado en Santo Domingo y que hubiera muerto allí. Lentamente se estaba creando el mito, circunstancia que se acrecentaría con su verdadera muerte, pero por el momento todavía el tenaz guerrillero daría mucho que hablar, bien que estas noticias contradictorias intentaran desviar el interés mundial por sus andanzas, en los escenarios africanos o en los sudamericanos. Las diferencias personales con Fidel Castro se habían agrandado. En un confusionismo ideológico, el Che había vuelto la espalda a Moscú y llegó a planear acuerdos comerciales incluso con países anticomunistas iberoamericanos. A la vista de la odiada burocratización y del peso de la nomenclatura, es probable que el Che pensara que la liberación de las economías de los países del Este, con el visto bueno de la Unión Soviética, y el intento de orientar el sistema económico cubano tomando como modelo el checoslovaco, fueron una flagrante traición a los principios revolucionarios por los cuales tanto había luchado. Los virajes a favor de unos o de otros eran constantes. Moscú acusaba al Che de ser pro-chino, quizá porque el bravo luchador pensara que el maoísmo era el último reducto verdaderamente puro del marxismo, y según otros observadores era todo lo contrario. Pues a la vuelta de Pekín, el Che propuso a Castro enderezar la economía siguiendo las directrices soviéticas. La respuesta más realista de Fidel había sido que para Cuba le era necesario mantener relaciones excelentes con ambos colosos. A pesar del fracaso, el deseo de exportar la revolución le quemaba y Guevara había acudido de nuevo a su llamada. Capítulo 19. Testamento político del Che. El día 3 de octubre se produjo una revelación extraordinaria por parte de Fidel. El día antes, Castro había pronunciado un discurso en el cual anunció una profunda reorganización del Partido Unido de la Revolución Socialista. En la lista de nuevos cargos no aparecía por ningún lado el nombre de Ernesto Guevara. Al día siguiente, en otro acto público, Fidel hacía el sensacional anuncio de la renuncia de Guevara al partido, a su ciudadanía cubana y anunciaba su salida de la isla. El documento que leyó Fidel estaba fechado en La Habana el día 1 de abril y decía: Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierta, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo los lazos de otra clase que no se pueden romper con los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo del revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y revolucionario.
He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en estos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y de dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de reconstructor y lo más querido entre mis seres queridos, y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emana de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena, me alegro que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo el fervor revolucionario, Che. Cuando acabó de leer la carta, Fidel añadió que dejaba a los enemigos de la revolución que siguieran sacando conclusiones. Aleida March, a la que se le ofreció un aplauso especial cuando comenzó el acto, estuvo sentada durante todo el tiempo con la cabeza inclinada y con un marcado aire de tristeza. Iba vestida completamente de negro. Pero la carta, la frase final de Fidel y la visión de Aleida fueron otros tantos ejemplos para que se siguiera haciendo conjeturas. Forzoso era que la mente colectiva de los que habían asistido al discurso de Fidel pensara que aquello, más que una carta de despedida, era la lectura de un testamento, como si se tratara de una de aquellas ejecuciones que tan boga habían estado en Rusia hasta la desaparición de Stalin, donde la propia víctima aceptaba la liquidación como un último servicio al partido y a la felicidad del pueblo. Pero en realidad no había sido así. El Che todavía tardaría algún tiempo en dejar el mundo de los vivos. La carta que leyó Fidel no había sido más que el desenlace de un largo conflicto político que había enfrentado a Ernesto con sus colegas, prácticamente desde el primer momento en que había triunfado la revolución. Hay un párrafo significativo que invita a la reflexión. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y revolucionario. ¿Lo escribió realmente Ernesto o es una interpolación de Fidel? Hay miembros del círculo más íntimo del Che que opinan que jamás su líder se hubiera rebajado de esta manera. El Che se despidió también de sus padres con frases patéticas. Muchos dirán que soy un aventurero, y de hecho lo soy, pero de otra clase. Soy uno de aquellos que se dejan la piel para demostrar su verdad. Es posible que esto sea el final, no lo busco, pero entra dentro de un cálculo lógico de posibilidades. Si es así, recibid mi último abrazo. Tremenda premonición de un hombre que sujetó su vida a un ideal, llegando por él al sacrificio último, por encima de lazos sentimentales o familiares. En este sentido, se despidió también de sus hijos. Apreciados Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Habéis de leer esta carta por si no vuelvo a estar entre vosotros. Con mucho esfuerzo os acordaréis de mí y los más pequeños no se acordarán nada. Vuestro padre es un hombre que se comporta tal como piensa. Podéis estar seguros que ha sido siempre fiel a sus convicciones. Sed buenos revolucionarios, aprended mucho para dominar la técnica que os permitirá dominar la naturaleza. Sed siempre capaces de sentir en lo más profundo cada injusticia que se cometa contra alguien en cualquier parte del mundo. Esta es la cualidad más bella de un revolucionario. Hasta siempre, niños. Espero volveros a ver. Un beso muy fuerte y un abrazo de papá.
Creemos que las palabras hablan por sí solas y huelga todo comentario, pero la carta es el mejor retrato psicológico y de las cualidades de nuestro biografiado. Capítulo 20. La aventura en el Congo. Todavía queda por saber si en la siguiente visita del Che por tierras congoleñas la decisión fue únicamente de Guevara, con independencia e incluso contra la voluntad de Fidel, o si ambos habían acordado elegir aquel nuevo campo de actividad para Ernesto. Algunas opiniones vienen a indicar que Guevara fue al Congo plenamente de acuerdo con Fidel y dentro del esquema táctico general que seguía la política exterior cubana. Y todavía hay alguna opinión que se atreve a ir más allá. Ricardo Rojo, por ejemplo, no solo coincide con esta hipótesis, sino que llega a decir que todo el misterio creado en torno a Guevara, desde marzo a octubre de 1965, fue una simple tapadera para enmascarar los planes que de común acuerdo habían trazado para el guerrillero. Según Rojo, la salida de Guevara había sido cuidadosamente preparada por la policía política cubana, que funcionaba bajo la dirección del comandante Manuel Piñeiro. Se ha de suponer que Guevara luchó junto a los grupos armados de Soymailot y Mulele, los cuales se enfrentaban a los mercenarios blancos de Tshombe, inicialmente adversario del poder central congoleño y después presidente del mismo, hasta su derrocamiento por el jefe del ejército, el coronel Mobutu. También ha de suponerse que, durante su colaboración con los hombres de Soymailot, Guevara debió pasar forzosamente malos momentos. Posiblemente, esos malos momentos contribuyeron a que Guevara decidiese pasar del ex Congo belga al ex Congo francés. Por otro lado, dos acontecimientos que habían modificado de forma sustancial el panorama político africano lo hacían aconsejable: caída de Ben Bella en Argelia en el mes de junio de 1965 y la destitución de Tshombe en el Congo por el coronel Mobutu en el mes de noviembre. La guerrilla congoleña perdió gran parte de su fuerza cuando desapareció la motivación para la lucha que ofrecía la presencia de Tshombe, el cual era considerado como un agente del imperialismo blanco. Algunos jefes guerrilleros se rindieron y Mobutu, con el apoyo de los mercenarios blancos, se encargó de los más recalcitrantes. Guevara fue a Brazzaville a comienzos de 1966. Allí encontraría unas condiciones de lucha más adecuadas a su forma de ser de hombre blanco. El enemigo tenía carácter de invasor y sus compañeros de lucha no eran los salvajes hombres de Soymailot, sino auténticos defensores del orden socialista. Se tienen noticias de que el 15 de febrero Guevara escribió una carta a su hija mayor, Hilda, con motivo de su 10º cumpleaños, en la cual le explicaba que está lejos y que seguirá separado de ello por mucho tiempo, luchando contra los enemigos de la revolución. Pero no sería tanto el tiempo que Guevara estaría alejado de Cuba. En enero se había celebrado en La Habana la Conferencia Tricontinental de Países Socialistas. La mayoría de los representantes había dado en ella su voto favorable a la moción presentada por los delegados castristas que propugnaba la coexistencia pacífica. Los únicos que votaron en contra fueron los delegados de China Popular. Entonces se produjo un enfrentamiento en las relaciones entre China y Cuba, que llegaron a un punto muy próximo a la congelación, cuando Fidel acusó a los chinos de provocar un levantamiento en el seno de las Fuerzas Armadas de Cuba. Aquella disputa tuvo repercusión en el Congo. Mulele y Soymailot recibieron de Pekín la orden de influir en los regímenes socialistas africanos para que pidieran al gobierno cubano que Guevara abandonara la zona. Por lo que parece, en un primer momento se negó a acatar las órdenes, pero las demandas de los chinos, de los rusos o del propio Soymailot debieron de hacerse más insistentes, ya que a finales de febrero se presentaron en Brazzaville dos representantes personales del propio Fidel, con la misión de convencer a Guevara de que regresara a Cuba. Mientras, la opinión pública seguía preguntándose qué había sido del Che, aunque ya no con tanta insistencia, pues algunos habían creído la versión del comandante Piñeiro, que le daba por muerto las luchas internas de la República Dominicana. Regreso del Che a Cuba. Algunos de los hechos ocurridos entre marzo de 1966 y abril de 67 vienen a justificar aparentemente la hipótesis mantenida por muchos según la cual Fidel y Ernesto siempre estuvieron de acuerdo en lo fundamental y por encima de sus naturales diferencias de criterio. Para estas personas, la conspiración de silencio en torno a Guevara y su alejamiento, además de los falsos rumores puestos en circulación, no eran más que apaños de un juego escondido que se traían entre ambos.
Lo cierto es que las diferencias doctrinales, de táctica e incluso de personalidad habían creado entre Fidel y Ernesto una situación de rivalidad y antagonismo que hacían forzosa la separación. Se debe recordar que ya la primera salida de Guevara de Cuba había sido para alejar a éste del poder. Pero entre los dos personajes se da una base de identificación fundamental y, sobre todo, la cuestión de que la conveniencia les llevaba, desde posiciones doctrinales encontradas, a una identidad de intereses y tácticas. Algunas de las circunstancias que apoyan esta opinión se dieron con anterioridad a la vuelta de Guevara a Cuba en marzo de 1966. La Conferencia Tricontinental de La Habana se había celebrado en enero de 1966. Allí habían quedado perfectamente definidas tres posiciones: la soviética, partidaria de la coexistencia pacífica; la china, que propugnaba la insurrección mundial; y la cubana, que se mantenía en una postura intermedia, aunque acercándose más a la soviética, ya que propugnaba la coexistencia, pero reconociendo a los pueblos esclavizados el derecho a buscar la liberación. En un principio, Castro defendía más la postura soviética, mientras que Guevara era partidario de la China. En cualquier caso, a partir de actitudes teóricamente opuestas, los dos personajes vienen a coincidir en la postura intermedia. Para Castro, lo fundamental es la reafirmación de su régimen en la isla. Si la pudiera lograr por medio de la coexistencia pacífica, defendería esta postura a capa y espada. Pero el vecino país norteamericano no parecía dispuesto a entender el alcance de aquella táctica más allá de la gran potencia mundial, la URSS, y de ninguna manera, por supuesto, a sus relaciones con la nación gobernada por Fidel. Por consiguiente, este decidió que la creación de nuevos estados revolucionarios en Iberoamérica era condición imprescindible para la supervivencia de su régimen en Cuba. Por el contrario, para Ernesto Guevara, la lucha revolucionaria era esencial, pero la creación de núcleo guerrillero necesitaba de una potencia que los apoyara. Si Cuba estuviera en condiciones de patrocinar la guerrilla en los países sudamericanos, el Che actuaría, naturalmente, de pleno acuerdo con ella. De esta forma, encontramos un buen punto de común entendimiento entre Fidel Castro y Ernesto Guevara. Y como en la carta de despedida de Ernesto, éste no aclaraba de qué carácter iban a ser las futuras relaciones con el régimen de Castro, Fidel, en la conferencia tricontinental del mes de enero, se apresuraba a especificarlo. El compañero Ernesto Guevara, unos cuantos revolucionarios de este país y unos cuantos revolucionarios de fuera de este país saben cuándo salió, qué ha estado haciendo en este tiempo. Y desde luego los imperialistas estarían muy interesados en saber, con todos los detalles, dónde está, qué ha hecho, cómo lo hace. Al parecer no lo saben, y si lo saben, lo disimulan mucho. El compañero Guevara se unió a nosotros cuando estábamos exiliados en México, y siempre desde el primer día tuvo la idea, claramente expresada, de que cuando la lucha terminara en Cuba, él tenía otros deberes de cumplir en otra parte, y nosotros siempre le dimos nuestra palabra de que ningún interés del Estado, ningún interés nacional, ninguna circunstancia nos haría pedirle que se quedara en nuestro país, obstaculizando el cumplimiento de ese deseo o de esa vocación. De las palabras de Fidel se deducía que Ernesto gozaba de cierta independencia, por lo que atañía a la Revolución cubana, pero en sus actuaciones estaba plenamente de acuerdo con los dirigentes de la misma. No obstante, después de estas declaraciones sobrevino un periodo en el cual la figura de Ernesto desapareció del interés público. Las críticas se habían acallado, las tensiones se habían ido relajando. Pero hacia julio de 1966, la leyenda de Guevara volvió a hacer acto de presencia. La Policía de Provincia Argentina de Misiones afirmó, el 5 de julio, que Ernesto podía haber estado en el país poco antes del golpe militar que había derrocado el gobierno constitucional de Iguía. Se afirmó que el testimonio de varios chacareros de las zonas de Oberá y Campo Grande permitían suponer que el Che estuviera oculto en las zonas próximas a esas localidades y que mantuviera contactos con personas que procedían de Paraguay y Brasil. Después surgieron numerosas versiones contradictorias. Hacia finales de año había sido visto en Uruguay, a donde habría llegado desde Argentina para entrevistarse con personas residentes allí. La versión más concluyente fue la de Castro, hecha en enero de 1967. A Baltasar Castro, dirigente de la vanguardia revolucionaria del Partido Popular de Chile, durante un encuentro de béisbol en La Habana. Fidel le explicaba a Baltasar que los argentinos tenían un líder en potencia, y a la pregunta de este inquiriendo si ese líder podría ser Ernesto Guevara, Fidel se mostró concluyente al afirmarlo.
Por lo que parece, Fidel Castro le dijo entonces al dirigente que no podía decirle dónde se hallaba el Che, pero que en noviembre tendrían noticias suyas. Sin embargo, las especulaciones continuaban, refiriéndose incluso al internamiento del jefe guerrillero en un sanatorio psiquiátrico en México. Nada menos que 6 países anunciaban su muerte violenta y hasta incluso se aventuraban a notificar que, tras la clara identificación de su cadáver, sus restos habían sido inhumados, a la vez, en Cuba, con todos los honores, en lugar desconocido y de forma clandestina, en un subterráneo de una fábrica de la bulliciosa ciudad norteamericana de Las Vegas. Abundando las diferencias que día a día se agrandaban entre el Che y Fidel Castro, desde Francia se emitió la hipótesis de que Guevara y el jefe del gobierno cubano habían llegado a tirotearse y como consecuencia del hecho el Che había quedado malherido. Y continuaban las elucubraciones. La última inclinación de Ernesto hacia Pekín había provocado su purga por orden de Moscú. Un misterioso y extraño memorándum R, aparecido años más tarde y curiosamente en alemán, relató que el Che se encontraba hospitalizado porque tenía un estrés físico y moral difícilmente superable. Para evitar interpretaciones que pudieran desmerecer la propia revolución, Fidel había intervenido para indicar que la afección que Ernesto tenía una importancia relativa, puesto que se trataba tan solo de trastornos transitorios. Sin embargo, estaba de acuerdo en que estos reflejaban una inestabilidad psíquica que se pone de manifiesto tanto en los excesos durante sus variados y numerosos viajes como cuando se reintegra la vida política pública y privada. El análisis profundo de esta referencia llevó a la conclusión de que quienes la habían difundido eran a todas luces miembros de un grupo anticastrista, pues continuaba: el Che lee cada vez con mayor deleite las obras completas de Trotsky sobre la Revolución de Octubre, y así atizaba el fuego de la inquina de Castro contra su antiguo camarada, del que decía, recibía una luz de cartas explicándole utópicos proyectos revolucionarios para dar rienda suelta a su teoría de la revolución permanente, y al ensayo, una y otra vez, en escenarios tan exóticos como la isla africana de Zanzíbar, de su famosa y tan cacareada técnica guerrillera. Naturalmente, en este caso, los chinos habían dado el visto bueno para una posible colaboración. Es cierto que los libros del malogrado revolucionario muerto en México a manos de Ramón Mercader acompañaron a Ernesto hasta su tumba. Capítulo 21. El Che hace acto de presencia. Las noticias del Che llegaron antes de lo que Castro había predicho. Primero, a través de una declaración que sirvió como apertura de la primera reunión plenaria de las OLAs. Luego, de un modo ya concluyente, desde Bolivia. Castro, para fortalecer la actitud de Cuba dentro de los países socialistas, decidió la creación de una organización latinoamericana de solidaridad, OLAS, cuyo fin principal era el de establecer un programa de acción conjunta para los distintos movimientos socialistas tanto de América Central como de América del Sur. En el mes de abril de 1967, 3 meses antes de que la OLAS celebrase su primera reunión, el capitán Osmani Cienfuegos, secretario ejecutivo de la organización, dio a conocer una declaración que, según él, había enviado el compañero Guevara. Cienfuegos también enseñó algunas fotografías del Che, como para desmentir los innumerables rumores de que éste había muerto. Aquella reaparición pública, aunque el Che no hacía acto de presencia en persona, venía a demostrar que sus diferencias con Fidel habían quedado superadas, o bien que el plan para la guerrilla en Bolivia, a la que por entonces estaba entregado Guevara en cuerpo y alma, era obra de ambos personajes. Más de la mitad de la declaración del Che estaba dedicada a analizar el fenómeno de las guerras de liberación en África y Asia. El resto se refería estrictamente a las perspectivas de las guerrillas en América Latina. Esencialmente, constituía un llamado general para iniciar una guerra contra los Estados Unidos en cada lugar donde esto fuera posible, y una intimación para hacerlo posible desde todos los lugares del planeta. La primera parte del texto se dedicaba a analizar el proceso de la posguerra y, brevemente, las confrontaciones bélicas en Corea. Posteriormente, analizaba la situación del Vietnam. Afirmaba que, en su origen, la guerra del Vietnam respondía a las maniobras de Norteamérica para eludir el pronunciamiento popular y que los bombardeos habían culminado toda la presión militar desarrollada por los Estados Unidos para obligar a Vietnam del Norte a negociar y frenar su apoyo a las guerrillas del sur. Más adelante, en otra parte del texto, se arremetía directamente contra China y la Unión Soviética.
El texto, por otro lado, reiteraba el rechazo de cualquier alternativa que no tuviera que ver con la guerrilla y seguía insistiendo en la lucha contra el imperialismo. Ahora cabe preguntarse, ¿lo había escrito el propio Guevara? En realidad, él no apareció por ninguna parte para dar fe de que ese escrito fuera suyo. ¿Obedecía la resurrección de Ernesto a una simple estrategia planeada por Fidel o realmente era una realidad compartida por los dos revolucionarios? Las preguntas quedan en el aire, y solo cabe mencionar que si ahora Ernesto volvía a ser tan amigo del régimen castrista, debía haber olvidado ya los reproches que había incluido en su carta de despedida a Fidel. En realidad, todos esos puntos oscuros se ven agravados por un hecho innegable. A pesar de todas las versiones, lo único que permanece es que, hasta ese momento, Guevara no había sido visto ni su presencia confirmada en ningún punto del planeta. Capítulo 22. Hacia el final. Un mes antes, aproximadamente, de que en La Habana se hiciera público el texto de la declaración de Guevara dirigido a las olas en Bolivia, fueron detectados algunos guerrilleros que operaban en las zonas próximas a las localidades de Valle Grande y Lagunillas, en el departamento de Santa Cruz. El relato oficial de los hechos consignó que mientras un grupo de 10 soldados al mando del subteniente Amézaga del ejército boliviano realizaba tareas de levantamiento topográfico en la región, habían sido atacados por guerrilleros, resultando que 8 de los 10 soldados habían muerto. Los supervivientes habían logrado escapar y dieron aviso a la 4ª División del Ejército. Entre el 23 y el 25 de marzo, los guerrilleros habían sido perseguidos y 12 de ellos habían resultado muertos, mientras que otros 4 habían sido hechos prisioneros. Panorama político de Bolivia en la época. A finales de 1964 había caído el gobierno izquierdista de Paz Estenssoro. La causa principal había sido debida a que la miseria había ocasionado en el país el desplome del mercado del estaño, único producto de exportación boliviano. El general René Barrientos había tomado el poder e impuso un trato de mano de hierro a los trabajadores de los distritos mineros, casi todos afiliados al Partido Comunista. Mas, por el contrario, había sabido atraerse a las masas campesinas, ya que en líneas generales había mantenido todos los asentamientos y repartos de tierras realizados por el anterior gobierno. Casi todos los campesinos estaban a favor de Barrientos, porque en él veían a un protector más que a un dictador. Así estaban las cosas cuando el Che había llegado a Bolivia a mediados de septiembre de 1967. El bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos y el secreto que se debía mantener en torno al viaje de Guevara le obligaron a seguir un complicado itinerario. De La Habana había viajado a Madrid, de Madrid a Sao Paulo y luego llegaría ya a Porto Suárez, en territorio boliviano, para ir hasta Cochabamba. Algunos de los que serían sus ayudantes la habían precedido. Eran 15 en total, casi todos procedentes de la famosa Cuarta Columna. Para llegar a Bolivia, aquellos hombres habían distribuido en 4 grupos. Todos llevaban documentaciones falsas y llegaron a Bolivia en distintas fechas. En Cochabamba, segunda ciudad boliviana por el número de habitantes, Guevara entró en contacto con algunos miembros del Partido Comunista de Bolivia. Su primera entrevista la tuvo con Jorge Colle Cueto, en el cual parece ser que éste le ofreció una amplia visión de la situación político-social del país, no muy ajustada al parecer a las ideas concebidas por Guevara para una revolución. En Bolivia, según Colle, la revolución podría tener éxito siempre y cuando se basara más en el proletariado minero que en el campesinado. El cuartel general de la guerrilla. Ernesto también mantuvo conversaciones con Roberto Peredo, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Peredo propuso a Guevara la compra de una finca que él conocía, situada en un paraje desértico e inhóspito que llevaba el nombre de Nancahuazú. El lugar se hallaba cerca de Lagunillas, en las provincias de Santa Cruz. Peredo consideraba que la finca era muy adecuada para instalar en ella el centro de operaciones para una guerrilla, con la ventaja de que, además, si era explotada convenientemente, podía dar alimento a un buen número de combatientes. La granja tenía unas 1.227 hectáreas. La idea de Peredo era buena. La finca se hallaba en el centro de una zona selvática. A Nancahuazú se iba desde Lagunillas por un camino que discurre por los inmensos dominios del Pincal. A partir de aquel punto había de seguir por senderos apenas señalados en la espesura de la selva. Las plantas trepadoras lo cubrían todo, de manera que para abrirse paso se tenían que utilizar machetes. Todo esto se veía incrementado porque el río que traspasaba la finca era un verdadero nido de mosquitos.
Se podría pensar que desde el punto de vista de la guerrilla aquella zona resultaba ideal para la lucha, pero resultaba bastante insalubre para el hombre. En cualquier medio ambiente, el guerrillero ideal debe ser aquel a quien el medio ambiente le favorezca. Difícilmente será un buen guerrillero el que luche fuera de su país. Las condiciones del combatiente autóctono no pueden ser improvisadas en un campo de entrenamiento. Guevara posiblemente constituía una excepción a esa regla. Al Che se le presentaba un nuevo problema. ¿Podría reclutar hombres en la región? En la provincia de Santa Cruz la población era escasa y además estaba formada por el campesinado, que desde la reforma agraria no sentía el menor interés por modificar su situación. Guevara, tal como le había indicado Colle, se veía obligado a reclutar gente que no tenía nada que ver con el medio rural. Luego, la experiencia demostró que los combatientes de procedencia urbana o de los distritos mineros nunca se aclimatarían a las pésimas condiciones ambientales de la provincia de Santa Cruz. El grupo que se instaló en Nancahuazú estaba formado por Ernesto, Pombo Tuma y Loro, que inicialmente se dedicaron a efectuar el reconocimiento de los alrededores de la finca a fin de establecer sus campamentos y depósitos. Los primeros días se instalaron a 1 centenar de metros de la casa, a orillas del río, para iniciar la excavación de túneles con el objetivo de ocultar el armamento. Nancahuazú se convirtió en el cuartel general de Ernesto, a donde de noche se dirigían los guerrilleros escondidos en los alrededores para recoger sus raciones, dar los partes oportunos y recoger las órdenes. Los reclutas procedían en su mayor parte de los distritos mineros. La noticia de que Guevara estaba en el país provocó un clima de gran exaltación entre ellos, los cuales discutían la conveniencia de incorporarse o no a la guerrilla. La situación no fue nada cómoda para los dirigentes del Partido Comunista. Por un lado, oponerse resueltamente a la guerrilla podía motivar que aquel llegara a aliarse con los trotskistas y con los prochinos, ya que el Che no cerraría ninguna puerta a cualquier esfuerzo que pudiera llegarle. Mas, por otro lado, seguir la ciega significaría romper definitivamente con las directrices de la Unión Soviética. Ante aquella dualidad, el secretario general del Partido Comunista se trasladó a La Habana para entrevistarse personalmente con Fidel Castro. Este acabó aconsejándole que procurara llegar a un acuerdo con el Che. El acuerdo no llegó a formalizarse, pues vuelto de nuevo el secretario a Bolivia, la entrevista con Guevara no llevó a conclusiones satisfactorias para ambos. Capítulo 23. Primeras acciones. La vida en el campamento no era nada fácil. La zona de operaciones seguía tranquila por falta de adversario, pero Ernesto, sabedor de lo que la inacción podía desmoralizar, había impuesto un régimen de durísima actividad. Además de los ejercicios de instrucción militar y del trabajo agrícola para suministrar provisiones, los guerrilleros tenían que soportar largas sesiones de adoctrinamiento. Los mejor dotados tenían que estudiar el quechua, la lengua de los indios aborígenes, para servir de intérpretes en los contactos que se mantuvieran entre los guerrilleros y la población autóctona. En el mes de febrero, la despensa quedó prácticamente vacía. Guevara se enteró de que su proveedor de la paz, recomendado por los comunistas locales, resultó ser un traidor a la causa. Después de haber expedido 2 o 3 envíos, se habían esfumado con los $250.000 que Guevara le había confiado. Los guerrilleros hubieron de recurrir a los cacahuetes y a capturar monos para poder comer. Pronto la moral empezó a decaer, se produjeron deserciones y desapareció armamento. Por otro lado, las relaciones con la población cercana tampoco eran buenas. Algunas de las patrullas enviadas en misión de reconocimiento pudieron observar que, cuando un campesino les veía de lejos, procuraba tomar otro camino. Los guerrilleros empezaron a pensar que los lugareños les habían denunciado, pues a finales de febrero se empezaron a ver por la región las primeras patrullas de militares. El día 16 de marzo desertaron 2 mineros. Posiblemente se entregaron a la policía militar, pues en los servicios secretos del ejército se dio la alarma general. Los 2 mineros se llevaron consigo ropas que demostraban la presencia cubana en la zona, pues algunas de las prendas iban etiquetadas con la inscripción Casa Albión, La Habana. Guevara decidió entonces que se hacía imprescindible cambiar de táctica. Para los guerrilleros terminaba el largo periodo de inactividad. El 23 de marzo, el Che conseguía su primera victoria. En un encuentro con fuerzas muy superiores, los guerrilleros diezmaron a los enemigos, sin experimentar ellos ninguna pérdida. En total, habían matado a 7 hombres, hechos prisioneros a 9 y herido a otros 4. Los heridos y prisioneros fueron devueltos a su campamento, después de que los primeros recibieran las primeras atenciones. Aquel encuentro había sido, sin lugar a dudas, un éxito militar,
pero también fue un error táctico, ya que 2 de los prisioneros liberados que tenían el grado oficial se encargaron de empeorar la situación. Cuando regresaron a su campo, despojados de sus armas y municiones, para salvarse exageraron la importancia del grupo guerrillero por el que habían sido sorprendidos. Según ellos, la guerrilla sobrepasaba a los 500 hombres. El Estado Mayor de Bolivia creyó lo dicho por los 2 oficiales y tomó las medidas oportunas para enfrentarse a un grupo tan numeroso de guerrilleros. Mientras, al margen del aparato militar que se iba a movilizar, la opinión antibolchevique también se movilizó en el país. El Frente Revolucionario que había llevado al poder al dictador Barrientos declaró su apoyo incondicional a este. Pero mucho peor que este apoyo resultó la actitud que adoptó la Confederación Nacional de Campesinos, otorgando su apoyo a Barrientos. Rechazaron totalmente la intromisión de elementos extranjeros en el país y decidieron la movilización general de los campesinos, a fin de formar milicias que colaborasen en la defensa de la nación y de sus intereses. El ejército siguió, por su parte, dando cuenta de acciones militares. El día 30 de marzo los partes militares señalaban un encuentro al norte de Lagunillas, otro en Tiraboy, donde resultaron muertos 2 guerrilleros, y el ametrallamiento desde el aire de un grupo de hombres que se dirigía hacia la frontera con Paraguay. Otra parte también anunciaba que un aeropuerto clandestino sobre el Río Grande había caído en manos del ejército, y un despacho de Sucre, fechado el mismo día, explicaba que un ayudante de Ernesto Guevara estaría al mando de aproximadamente unos 400 guerrilleros que operaban en la zona de Nancahuazú. Este era el primer reconocimiento por parte del ejército boliviano de que Guevara estaba en el país. No obstante, el día 1 de abril, para desmentir los rumores de que Ernesto Guevara se hallaba en Bolivia al mando de los insurrectos, Barrientos afirmó rotundamente que Guevara estaba muerto. Mientras tanto, el coronel León Colle Cueto, hermano del jefe del Partido Comunista, había viajado hasta Buenos Aires y, pese a los desmentidos oficiales, se verificó después que la policía de dicho país había establecido a petición del militar boliviano un refuerzo de prevención en las zonas fronterizas. El día 3 de abril, Obando Candia retomaba el mando del ejército y formuló ciertas declaraciones que pretendían restar importancia al asunto. Explicó que la acción de las guerrillas se circunscribía únicamente a la zona sudeste y que no había otros focos guerrilleros. Afirmaba que el foco guerrillero no había alterado la vida del país y que éste desarrollaba su actividad normal, aunque había que esperar un proceso largo, dado el carácter de operación de los grupos guerrilleros. Al cabo de 4 días, anunciaba el propio Obando Candia que el movimiento guerrillero había sido desbaratado y que solo quedaba un grupo de unos 70 hombres. El 11 de abril se produjeron más encuentros entre las tropas regulares y grupos de guerrilleros. Al día siguiente, el gobierno de Barrientos se declaraba el estado de emergencia en 4 provincias sudorientales, donde operaban los guerrilleros. El día 13, el gobierno anunció la decisión de formar un grupo especializado de Rangers, grupo especializado antiguerrilla. Es interesante señalar aquí algunos rasgos de la precaria situación socioeconómica en que vivía y vive el país andino. Bolivia, uno de los países iberoamericanos de renta per cápita más pobre, lleva, por ironía del destino, aunque orgullosamente, el nombre del libertador o emancipador de Hispanoamérica, Simón Bolívar. Es un estado andino con alturas de más de 3.000 metros y en donde los principales núcleos de población como La Paz o Sucre se encuentran a más de 3.000 y casi 3.000 respectivamente en el denominado altiplano. No posee salida al mar como consecuencia de la guerra con Chile entre 1879 y 1884, en la que perdió todo el territorio costero, provincia de Atacama rica en nitratos. Tras la Guerra del Pacífico en 1903 tuvo que ceder el territorio de Acre al Brasil, finalmente enfrentada al Paraguay en la denominada Guerra del Chaco, 1932-1935, aunque por el Tratado de Paz de 1938 retuvo el acceso al río Paraguay. Perdió gran parte de su territorio, conservando, sin embargo, parte de la región disputada, el Chaco, con explotación petrolífera. La población, mayoritariamente indios y mestizos descendientes de los antiguos quechuas y aymaras, que constituyeron el floreciente imperio incaico y con brillantes restos anteriores como Tiwanaco, vive un atraso notable con alto grado de analfabetismo. La economía principal es la de la minería del estaño, muy mediatizada por los Estados Unidos, exportándose mediante un ferrocarril de tratado muy difícil por la altura, que le une al puerto chileno de Antofagasta.
Bolivia ha sido uno de los países iberoamericanos que ha padecido mayor número de golpes de Estado, desembocados en las dictaduras consiguientes, prueba de su inestabilidad sociopolítica. En los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, las inversiones hechas por los grandes consorcios norteamericanos, como la Standard Oil Co., permitieron intervenir decisivamente en la economía y en la política boliviana. Otro tanto hicieron los financieros, como Patiño, el famoso Rothschild y Aramayo, controladores del estaño. De esta forma, el país quedó hipotecado política y económicamente. En esta situación de dependencia, Bolivia posee una larga tradición de lucha de las organizaciones obreras, que se remonta a principios del siglo XX, pero el Partido Comunista es relativamente joven, pues en la época de intervención del Che no llegaba a los 20 años. El marxismo penetró en Bolivia de la mano de otros partidos, como el PIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria, organización política nacida de la radicalización producida tras la derrota boliviana en la Guerra del Chaco. Algunos dirigentes del PIR, partido compuesto en buena parte por intelectuales un tanto alejados de la problemática obrera, fundaron en 1950 el Partido Comunista Boliviano. Pero la agrupación marxista, de mayor tradición y más ligada al movimiento obrero, hasta que la influencia de la Revolución cubana se hiciera sentir en el país, es el POR, Partido Obrero Revolucionario, creado en 1934 y dependiente de la Cuarta Internacional. No lo olvidemos, de carácter trotskista. Así pues, el Partido Comunista Boliviano era una organización más bien minoritaria y enérgicamente perseguida por el gobierno del general Barrientos. Capítulo 24. Conciencia de fracaso. En el campo guerrillero, mientras tanto, nadie, incluido el Che, revelaba el menor optimismo. Los principios expuestos en el libro Guerra de guerrillas escritos por el Che fallaron en Bolivia. Los guerrilleros se mostraban incapaces de crear por sí mismos las condiciones necesarias para el triunfo de la revolución. Además, en sus fuerzas no había ni un solo campesino. Ante un caso como aquel, al que debía hacer frente cuando se daba el hecho de que unos revolucionarios por naturaleza se negaban a representar su papel, el guerrillero debió pensar en lo conveniente que hubiera sido el haber previsto una solución alternativa. Un fallo que consistía en no haber previsto que la misma teoría podía fallar y en no tener preparada ninguna solución al respecto. Esta salida bien hubiera podido ser la de la buena frontera de apoyo, pues Mao, por ejemplo, durante la época de guerrillero tenía a mano la frontera soviética. También los vietnamitas contaban con el apoyo de la frontera china, y el mismo Guevara contaba en Sierra Maestra con los aviones americanos que llegaban repletos de armas. En cambio, ahora tenía 3 fronteras a mano, pero todas estaban repletas de soldados de ejércitos enemigos. Ya que los campesinos habían fallado, la última esperanza del movimiento guerrillero podía ser el apoyo que les llegase de los grupos ciudadanos de oposición, pero en cualquier caso se trataba de una débil esperanza. El Che debía reconocer que ni siquiera había conseguido asegurarse la colaboración de su aliado natural, el Partido Comunista. Ernesto intentaba enmendar en parte sus errores políticos a fuerza de pericia militar. En Iripiti, cerca de su cuartel general de Nancahuazú, sus perseguidores sufrían otra derrota. Esta vez los soldados muertos fueron 11, 7 los heridos y 11 más habían caído prisioneros. Alejado momentáneamente el peligro de cerco, Guevara decidió que 3 visitantes civiles que había en Nancahuazú abandonaran el campo guerrillero, pues de alguna manera entorpecían la libertad de movimientos de los revolucionarios. Estos 3 visitantes eran el francés Regis Debray, el argentino Ciro Bustos y un fotógrafo británico llamado George Andrew Roth. Bustos había llegado al campamento por motivos de índole política, mientras que los europeos lo habían hecho simplemente llevados por un afán de notoriedad periodística. Guevara no sabía cómo deshacerse de los 3 hombres, ya que la zona se hallaba estrechamente vigilada por las fuerzas regulares. Cuando la acción del 10 de abril pareció que dejaba una brecha abierta, aconsejó a los 3 civiles que aprovecharan la ocasión para abandonar el campamento. Poco podía prever Ernesto que el día 20 de abril una patrulla militar apresaría a los 3 hombres. Los 3 reconocieron haber estado en la guerrilla, pero a título periodístico. En un principio, el arresto de estos 3 hombres apenas tuvo repercusión, pero a partir del 15 de mayo, Candia hizo saber que el gobierno tenía la plena seguridad de que las guerrillas estaban dirigidas por comunistas extranjeros que recibían las instrucciones desde La Habana. En el comunicado quedaba implícita la idea de que Debray era uno de los que transmitían aquellas instrucciones. Al cabo de 3 días, es decir, el 18 de mayo, una segunda declaración oficial comprometía aún más la posición de Debray.
Ante una junta militar, el coronel Cerrudo afirmó tajantemente que el Che Guevara en persona mandaba a las guerrillas en Bolivia bajo el seudónimo de Comandante Ramón. Hasta entonces, el hecho no había sido reconocido de forma oficial, e incluso se ha de recordar que el propio Barrientos había desmentido al general Belmonte cuando éste había dicho que Guevara andaba por tierras bolivianas, diciendo de forma concluyente que Guevara había muerto. Total, que Guevara estaba en el país y Debray había sido acusado de ser su agente. La situación para el francés no podía ser más comprometida. Debray juró ser inocente una y otra vez cuando se inició el juicio contra él el día 28 de mayo. Durante el proceso, Debray fue autorizado a dar una conferencia de prensa. Debray explicó a los periodistas que había llegado a Bolivia en los primeros días de marzo de 1967, procedente de Chile, y con la misión de realizar un reportaje sobre el Ejército de Liberación. También dijo que no había estado nunca con el Che Guevara. Pero al día siguiente, el tribunal militar que lo juzgaba dio a conocer el texto parcial de su declaración en la instrucción del sumario, y ante la sorpresa del general, se leyó que Debray afirmaba que había estado en la guerrilla con Guevara. Este testimonio explicaba también que Guevara estaba en el país desde noviembre de 1966 y que su misión consistía en crear un foco guerrillero. El testimonio concluía que había permanecido con Ernesto hasta el 8 de marzo. El propio presidente francés de Gaulle se interesó por la suerte del periodista y de esta forma envió un comunicado a Barrientos. Este le contestó de la siguiente forma: Señor presidente Charles de Gaulle, en contestación a su carta fechada el 5 de mayo, la cual acabo de recibir, tengo que indicarle que el destino del ciudadano francés Régis Debray depende única y exclusivamente de la justicia de Bolivia. No me cabe ninguna duda de que allí en Francia y ante su generoso concepto, este hombre sea considerado joven y brillante universitario. Sin embargo, aquí desgraciadamente, solo lo conocemos como un intruso subversor implicado en el asesinato de 27 soldados, civiles y jefes de nuestras Fuerzas Armadas, y como teórico de la violencia para destruir el orden establecido. Las faltas realizadas en la juventud no pueden servir de velo protector para mitigar los desmanes que se perpetran contra la humanidad, contra la sociedad civil y contra la vida y seguridad de los ciudadanos de un pueblo pacífico, como el que yo presido, que vive dedicado a su existencia democrática y a su desarrollo interno tratando de superar los obstáculos y resabios del injusto pasado que ahora se empeñan en volver a recordar las bandas organizadas y mercenarios que cumplen órdenes e intereses ajenos a los intereses del pueblo boliviano. La justicia del gobierno que presido responde con cristiana civilización a la ley de la tradición y el crimen con que los extranjeros han desafiado a la soberana voluntad de Bolivia, paralizando obras de desarrollo, segando vidas preciosas y sembrando luto y justa indignación. Creo que este desagradable suceso no deberá perturbar las buenas relaciones existentes entre nuestras naciones, y le pido que admita que, si para usted lo primero es Francia y los franceses, para mí Bolivia y los bolivianos están por encima de todo. Crea, señor presidente, en los sentimientos de mi más sincera y cordial consideración. René Barrientos. Después del testimonio de Debray en el juicio, las informaciones militares daban cuenta de su progresivo acercamiento a los grupos guerrilleros. Día a día, los encuentros se hacían más frecuentes y las acciones guerrilleras más habituales. Mientras el ejército regular iba cerrando las salidas con precisión del cerco de Nancahuazú, los guerrilleros intentaban abrirse paso para abastecerse. No obstante, el 12 de julio, algunos funcionarios norteamericanos se mostraban escépticos ante las versiones concluyentes originadas en Bolivia acerca de la presencia de Guevara en la guerrilla. Aducían que la única prueba concreta de que Guevara pudiera estar allí era la declaración del francés Régis Debray, amigo personal de Castro. El 17 de agosto, el día en que se inició el juicio público, Debray concedió una entrevista a un periodista de la United Press. En ella Debray volvió a ser concluyente afirmando que sí había estado con Guevara, aunque se contradijo en las fechas, pues decía que había estado con él a finales de marzo, mientras que en el sumario militar se decía que había estado con Guevara hasta el 8 de marzo. El día 31 de agosto, el ejército regular dio muerte durante un encuentro a la guerrillera Tania, nombre de guerra de Heidi Tamara Bunke Bider, una argentina que había conocido al Che en 1960, durante la visita de este a la República Democrática Alemana. Se dice que Tania había sido un amor oculto de Che. Esta mujer, atractiva, rubia y de ojos azules, había llegado a Bolivia con el nombre supuesto de Laura Gutiérrez Baur.
Una vez en La Paz, a donde llegó cumpliendo la importante misión que le encomendó el Che, se inscribió como alumna de la Escuela de Farmacia de la Universidad de San Andrés. A nadie despertó sospechas que una chica atractiva abandonara una ciudad como Buenos Aires, deteniendo todas sus facilidades educacionales para matricularse en una universidad de Bolivia. Al cabo de pocos días de su llegada a La Paz, Laura había sido acogida por la mejor sociedad, llegando a convertirse en una mujer conocidísima en los círculos elegantes. Laura cumplió fielmente con la misión que le había sido encomendada por Ernesto, organizando todos los contactos que luego habría de utilizar el jefe guerrillero a su llegada al país. Pero Tania había caído en una emboscada el 31 de agosto de 1967 en el Vado del Yeso, junto al comandante cubano Vitalio Acuña y 10 guerrilleros más. Su cuerpo, arrastrado por la corriente del río Mashicuri, fue encontrado 5 días después. En su mochila llevaba unas grabaciones de música oriental y unas 20 fotografías de Ernesto Guevara. El gobierno boliviano entonces se apresuró a presentar esta nueva documentación como testimonio adicional para confirmar la continuada presencia de Guevara en Bolivia. Una y otra vez Debray afirmó su condición de inocente, su condición de periodista y su carácter de intelectual dispuesto a testimoniar antes que a tomar partido. Una y otra vez también, el gobierno anunciaba la aproximación del cerco militar a los efectivos guerrilleros encajonados en la región de Nancahuazú. Hacia finales de agosto, los encuentros eran más frecuentes y violentos, aunque breves. El día 10 de septiembre, el propio Barrientos anunció de forma precisa y exacta que Ernesto Guevara se encontraba entre los guerrilleros, dirigiendo las operaciones en el encierro de Nancahuazú. La precisión y la seguridad con la que hacía la afirmación sorprendió a todo el continente. 2 días más tarde, el propio Barrientos ofrecía una recompensa de $4.200 a quien lograra capturar, vivo o muerto, al jefe guerrillero. La misma noche del día 12, una noticia deja estupefacta a toda la población iberoamericana. Varias agencias de prensa atribuyeron a Barrientos la noticia de que Guevara había muerto en un combate registrado aquella misma tarde. El día 13 por la mañana, la noticia se confirmaba, pero aquella misma tarde, Obando Candia, en conferencia de prensa, informaba con calma que Guevara seguía en Bolivia y que todavía estaba vivo. Cuanto el canciller boliviano, Walter Guevara Arce, presentó las fotografías encontradas a la guerrillera Tania y que constituían una de las pruebas públicas que alegaba el gobierno boliviano para demostrar la presencia de Guevara en el país, se desató una polémica en torno a la autenticidad del documento. Se dijo incluso que las fotografías podían haber sido trucadas. Esta afirmación procedía de distintos sectores de la izquierda, que describían el hecho como una maniobra de Barrientos para poder contar con apoyo norteamericano. También los sectores derechistas decían que el apaño de las fotografías era un intento por parte de los guerrilleros de sorprender la ingenuidad del gobierno boliviano, ya que Guevara había muerto o bien en Cuba o bien en Santo Domingo. 2 días más tarde, la certidumbre gubernamental sobre la presencia de Guevara se convierte en un anuncio futurista, ya que se dice que la captura de Ernesto Che Guevara es inminente. Curiosa predicción la de saber con certeza que se va a capturar al jefe de un ejército enemigo. Mientras tanto, corren rumores acerca de la vida que lleva Ernesto en las guerrillas. Se dice que está enfermo, que su cuerpo es trasladado a lo largo y a lo ancho del frondoso monte de Nancahuazú en camilla y que le faltan medicamentos. Parece que su asma crónico se ha agravado alarmantemente. El 9 de octubre, a la noticia de que la inminente captura del Che es cuestión de poco tiempo, se sumó la de que Guevara había muerto en combate. El parte militar relataba que los guerrilleros habían sido sorprendidos entre el 5 y el 6 de octubre en una zona próxima a la cordillera andina, en dirección a las fronteras con Argentina y Paraguay. Los efectivos militares, compuestos por soldados Rangers bolivianos, se habían dividido en 2 grupos para enfrentarse a los guerrilleros, pero estos se habían dispersado por el monte y únicamente después de una enconada persecución había podido establecerse un cerco y empezar la batalla, la cual dio comienzo a las 2 de la tarde del domingo 9 de octubre en un paraje cercano al poblado de Higueras. Las 48 horas que siguieron a esta declaración fueron de confusión total. En las primeras horas de la madrugada del día 10, el Estado Mayor boliviano todavía no había confirmado esta noticia. Un parte inicial indicaba que en la lucha había resultado muertos 9 combatientes, entre soldados y enemigos, y que entre estos últimos se encontraba presumiblemente Ernesto Guevara. Horas más tarde, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el coronel Marcos Vázquez, informaba
que el comandante Ramón había muerto, sin duda alguna. Más tarde, hacia el mediodía, las Fuerzas Armadas bolivianas anunciaron oficialmente que Guevara había muerto. Capítulo 25. El final de la tragedia. En este capítulo intentaremos reconstruir el final de la tragedia no a través de los comunicados oficiales, sino de la forma en que se relata en el libro escrito por Ricardo Rojo, mi amigo el Che. Cuando las tropas perseguidoras supieron que el mismísimo Che Guevara estaba al frente de la guerrilla, cambió el significado del combate. Dominar la guerrilla resultaba secundario ante el objetivo principal, acabar con el Che, porque aunque la guerrilla fuese aniquilada, si Guevara seguía con vida, la guerrilla rebrotaría. La lucha se hizo más violenta y cruenta. Las confrontaciones eran breves, con pocas víctimas, pero eso multiplicaba hora a hora y crecía asimismo el número de muertos. En el Mesón, al sur del Monte Dorado, cayeron 2 soldados. Algunos días más tarde, 2 en Taperillas. En el mismo lugar y en un segundo encuentro, los muertos fueron 3 soldados y un oficial. Por aquellas fechas, entre combate y combate, Guevara y Roberto Peredo redactaron la primera declaración pública de la guerrilla. De rigor era que se adjudicase la condición de Ejército de Liberación Nacional. La declaración se trataba de un documento muy extenso, pero apenas se leyó en Bolivia. No obstante, cuando logró filtrarse a través de las fronteras, muchos periódicos extranjeros la publicaron. Mas, a pesar de la proclama, no se cambió la opinión que se habían ido formando sobre la situación de la guerrilla. Los insurrectos estaban cogidos en una ratonera y nada podía salvarlos. En el mes de junio, no obstante, se abrió para la guerrilla una puerta de esperanza. Parecía que finalmente se empezaban a cumplir las previsiones teóricas de Guevara, pues muchos mineros se sumaban a la insurrección. El 12 de junio asaltaron el puesto de policía de Yalagua. El 20 declaraban las zonas de Catavi y Anuni como zona libre. Pero el 24 del mismo mes, las fuerzas del ejército iniciaban una terrible acción represiva. En San Juan fueron muertos más de 40 mineros y otros 100 resultaron heridos. La matanza de San Juan acabó con el único esfuerzo en potencia que podían esperar los guerrilleros. Mas, a pesar de todo, estos parecían no desesperar. Por los mismos días en que el levantamiento minero era fuertemente reprimido, unos cuantos hombres de Guevara alcanzaron la línea ferroviaria que une Yacuiba, en la frontera de Argentina, con Santa Cruz. Luego siguieron a lo largo del trayecto del ferrocarril. El avance se realizó con luchas incluidas, pues unidades del ejército fueron rechazadas en El Espino y después en Muchiria. La columna consiguió cruzar el Río Grande por Abapo. Siguió por la orilla izquierda y luego prosiguió a lo largo del río Rositas. El objetivo que se perseguía era el de llegar a la carretera de Santa Cruz-Cochabamba, en plan de demostración por territorios habitados, ya que la soledad del territorio de Nacaguazú anulaba los efectos propagandísticos de cuantas hazañas se producían. Los guerrilleros lograron bloquear el 7 de julio de 1967 la carretera de Santa Cruz a Cochabamba, cortaron la línea telefónica y se apoderaron de un autocar. La columna, convenientemente motorizada, penetró en la localidad de Samaipata y la conquistó sin necesidad de luchar. Esta operación alcanzó plenamente los fines propagandísticos que se proponían. Tanto el ejército como el propio gobierno quedaron cubiertos del más estrepitoso ridículo, y los movimientos políticos opositores aprovecharon para arremeter contra el gobierno de Barrientos. Los hombres del Che acamparon cerca del río Morocós, y el ejército aprovechó la ocasión para atacarlos de improviso. Como fuera la primera vez que el ejército atacaba por iniciativa propia, pillaron desprevenidos a los guerrilleros. En este enfrentamiento perdieron buena parte de las municiones y armas que habían conseguido la población de Samaipata. A partir de aquel momento, para la guerrilla no habría ni un solo instante de tranquilidad. El ejército seguía sus pasos muy de cerca. Uno de los episodios que hicieron correr más sangre tuvo lugar el día 31 de agosto. El comandante Acuña Núñez, hombre de confianza de Guevara, recorría la zona del Vado del Yeso, en la confluencia del Masicuri con el Río Grande. Iba con los 17 hombres que le quedaban. 2 de los guerrilleros se acercaron a una casa que había cerca del río y pidieron algo para comer. Como le dijeron a la mujer que al día siguiente regresarían, el hijo de la campesina fue con la noticia a los soldados. Efectivamente, al día siguiente aparecieron otra vez los hombres de Acuña Núñez. Cuando cruzaban el río, desde la espesura de la orilla, les llegó una descarga cerrada. Acuña murió en el acto. Los demás hombres intentaron salir del agua, aunque ninguno de ellos lo consiguió.
8 supervivientes que no habían llegado al río y que habían logrado salvarse se tropezaron de nuevo con los soldados en Yajo Pampa 2 días después. Murieron 4 de ellos y de esta forma quedó desarticulada una de las mejores unidades guerrilleras con las que contaba Guevara. De todo el antiguo grupo insurrecto quedaron unos 20 hombres. La táctica guerrillera entonces se redujo a una continua huida. En aquella marcha, los insurrectos recorrieron las zonas de Carapari, Yuque y Ticucha. En Iquira se enfrentaron a los soldados y en ese encuentro el Che perdió unos documentos, entre los cuales había fotografías y numerosos apuntes de su diario. Guevara decidió entonces que el reducido grupo se dividiera todas las mañanas en varios subgrupos para poder desplazarse con mayor movilidad. Al anochecer, los 14 hombres de Guevara debían reunirse en un lugar previamente convenido. El día 7 de octubre, el acosado grupo proseguía su marcha por un campo sembrado de patatas. Las huellas quedaban perfectamente impresas en el terreno. Al día siguiente, una campesina dijo a unos soldados que había escuchado voces en el cañón del Churo. Los militares enviaron a algunos hombres a reconocer el lugar. Al cabo de pocos minutos, una ráfaga de ametralladora denunciaba que los guerrilleros habían sido sorprendidos. Guevara fue herido, pero todavía intentó defenderse. Varias ráfagas le habían alcanzado. Había sido acribillado, pero ninguna de las heridas era demasiado grave. Sin embargo, no pudo escapar y fue apresado. Llevado a Higueras, una localidad distante a 12 kilómetros del lugar donde había caído herido, esperó su destino en la escuela rural donde fue depositado. El 9 de octubre a primera hora llegó la orden de que Guevara tenía que ser fusilado aquella misma mañana. El capitán Prado le disparó una ráfaga de metralleta, mientras que el coronel Selnich se encargó de rematarlo. Capítulo 26. Otra versión. El general boliviano Gary Prado Simón ha publicado recientemente un libro titulado Cómo capturé al Che, en el cual explica extensamente su versión de los hechos. El libro es una recopilación de datos en el cual se incluyen además gráficos para una mejor comprensión de las acciones realizadas, tanto por los guerrilleros como por el ejército boliviano. Posiblemente la parte que más nos interesa en esta biografía es la muerte de Ernesto Guevara de la Serna. Su exposición de los hechos es prácticamente la misma que circuló de forma oficial, aunque por supuesto mucho más extensa y detallada. Veamos cómo sucedieron estos hechos, siempre según el general Prado. Mientras tanto, el sargento Huanca ha concluido su registro de la Tusca sin encontrar novedades. Recibe la orden del capitán Prado de internarse por la parte inferior del Churo, bajo el apoyo de las morteros y ametralladoras, para proseguir hacia arriba hasta encontrar a la sección del subteniente Pérez y limpiar así la quebrada. Utilizando granadas de mano y con un gran coraje, el sargento Huanca salta a la posición y, aunque pierde un hombre y deja a otros 2 heridos, rompe la resistencia ocasionada la muerte de Antonio y Arturo, facilitando así la progresión del resto. Es en ese momento que el Che, ayudado por Willy, viéndose solo en el interior de la quebrada, pues sus otros hombres no pueden acudir en su auxilio, intenta escapar por una chimenea lateral trepando cuidadosamente hasta alcanzar la altura desde donde pensaba poder deslizarse hacia otra quebrada. Sin embargo, su movimiento estaba siendo observado por 2 soldados que constituían elementos de seguridad del puesto de comando y de las piezas de morteros, que los dejan avanzar hasta que, cuando se encuentran a 1 metro de ellos, les intiman a rendición, avisando a su comandante de compañía que estaba a unos 15 metros. «Mi capitán, aquí hay 2, los hemos agarrado». Presentándose en la exposición, el capitán Prado observa a los guerrilleros y pregunta: «¿Usted quién es?», dirigiéndose a Willy. «Contesta Willy», verificando luego su identidad como Simón Cuba de Guanuni. Y luego el otro: «¿Y usted?», a lo que viene la respuesta: «Soy el Che Guevara», extrayendo una copia de los dibujos de Bustos. El oficial compara los rasgos y luego le pide que extienda la mano izquierda, donde observa claramente en el dorso una cicatriz que se había indicado como una señal particular de identificación. Así se describe el momento en que el Che Guevara es apresado. Posteriormente se explica que el Che y el otro prisionero son conducidos a la Higuera, donde al día siguiente reciben la visita del coronel Centeno y de un agente de la CIA. Poco después se reciben órdenes de que los 2 prisioneros sean fusilados. En la Higuera, el coronel Centeno, comunicándose con Valle Grande, con el puesto de comando de la división por medio del equipo de radio allí instalado, preguntó en 2 oportunidades qué disposiciones había del alto mando. En ambas ocasiones se le contestó que aguardara instrucciones que vendrían luego del cuartel general de Miraflores de La Paz.
Al promediar las 11 de la mañana, una llamada por radio trajo esas instrucciones. Sin mayores explicaciones, la orden simplemente disponía la ejecución sumaria de los prisioneros. La instrucción, generada en la Presidencia de la República, en acuerdo con el comandante en jefe y el jefe del Estado Mayor General, tenía sus fundamentos justificativos que se tratarán de resumir desde el punto de vista de quienes en ese momento detentaban el poder político y militar de la nación. Se consideró como más importante para la opinión pública internacional el mostrar al Che derrotado en combate y muerto que prisionero. El juicio de Bray ya se estaba convirtiendo en una molestia por sus repercusiones internacionales, las que serían definitivamente mayores si se procesaba al jefe de la guerrilla. Los problemas de seguridad con el Che durante su juicio y posteriores a su segura condena serían difíciles y mantendrían viva su imagen con intentos ciertos de liberarlo, lo que significaría mantener un dispositivo especial que garantizara el cumplimiento de la pena al ser impuesta. Con la eliminación del Che, se asestaría un duro golpe al castrismo, frenando su política de expansión doctrinaria en América Latina. Y el coronel Centeno se encarga de pedir 2 voluntarios, presentándose el suboficial Mario Terán y el sargento Bernardino Huanca, que se encargarán de terminar con las vidas de Guevara y de Willy. Los cadáveres son transportados a Valle Grande, desde donde se anuncia oficialmente el Che Guevara muerto. Se han conservado 2 diarios del Che redactados durante su última aventura en el infierno verde de Bolivia. Una horrible letra, difícil de leer, revela la angustia y crispación por la que debía pasar el guerrillero en aquellos días. Excepcionalmente, como si previera su próximo fin, la retórica y ampulosidad de otro tiempo es sustituida por una realista y lacónica descripción. A pesar de ello, entre las confusas noticias que ofrece su situación real, deja entrever su confianza en la victoria. Hoy empieza una nueva etapa. Ayer llegamos a la finca por la noche. El viaje fue bastante bueno. Mi llegada no ha tenido inconvenientes. El panorama se perfila bueno en esta región apartada, en la que todo hace pensar que nos podremos quedar todo el tiempo que sea necesario. Esto indica el 7 de noviembre de 1966. El día 12 de diciembre, el Che explica a sus hombres los objetivos de la empresa guerrillera que van a iniciar y se erige como único comandante de la misma. Sin embargo, el último día del año llega Mario Monge, dirigente del Partido Comunista Ilegal Boliviano, con el visto bueno de Fidel Castro. Monge ha recibido instrucción militar en La Habana, así como un grupo de estudiantes bolivianos, junto con Monge, lo habían hecho algunos dirigentes del partido. A partir de aquí, las cosas se complicarían, como anota el Che en su diario. ¿La recepción ha estado cordial pero tensa? Porque llegaba. Ante la propuesta de Monge de asumir el liderazgo del movimiento militar, el Che se negó enérgicamente. Ya en el campamento, Monge intentó que los guerrilleros abandonasen al Che, cosa a la que se negaron en redondo. Poco después, Monge abandonó el grupo, pero el ambiente estaba cargado de nubarrones y el Che se transformaba en un blanco fácil, tanto para los enemigos como para los amigos de otro tiempo, que veían en él y en su peculiar forma de llevar los planes adelante un obstáculo para sus políticas respectivas. Capítulo 27. ¿Mito o realidad? Por supuesto, el anuncio de la muerte del Che y la propia muerte fueron cosas diferentes para los sucesos que siguieron en los días siguientes a los comunicados oficiales. ¿Cuáles eran las pruebas que aportaba el ejército de Bolivia para anunciar su triunfo, dadas las proporciones de las fuerzas en combate? Los primeros indicios señalaron que se había hecho las comprobaciones científicas pertinentes. Otra versión indicaba que fue el mismo Guevara quien se había dado a conocer. El cadáver fue presentado en Valle Grande, y ante él el mismo general Obando Candia relató cómo sucedieron los hechos. En realidad, estos se asemejan mucho a los descritos en el capítulo anterior. El cadáver que se presentó mostraba el torso desnudo y presentaba un rostro cuyas características más destacadas eran unos arcos supraciliares muy prominentes, que podrían coincidir con los del Che. Mostraba además, en torno al óvalo del rostro, una barba crecida. Los ojos estaban semicerrados y se podía suponer una expresión de burla en la boca. Presentaba una entrada de bala en el tórax y otra en la ingle. La versión de Obando Candia fue más o menos la que sigue. Guevara fue el primero en caer durante la lucha. Al verlo caer, un grupo de soldados, sin saber que el hombre en cuestión era el Che, se acercó y lo llevó hasta sus filas. Los guerrilleros, al ver la maniobra, intensificaron sus acciones y trataron sin conseguirlo de acercarse. El cuerpo, tendido en tierra, estuvo sin custodia y sin atención durante bastante tiempo hasta que concluyó la refriega.
Posteriormente, un helicóptero recogió a Guevara y lo trasladó hasta Valle Grande. En el helicóptero viajaba el mayor Niño de Guzmán y este oyó las últimas palabras del Che: «Yo soy el Che Guevara y he fracasado». Como pruebas adicionales, Candia explicó que se habían tomado las huellas dactilares del hombre en cuestión y se había comprobado que pertenecían a Ernesto Guevara de la Serna. También se presentó el diario del Che. En realidad, la versión de Candia únicamente difiere en el final con la de Ricardo Rojo. ¿Asesinado en higueras o por el contrario muerto en el helicóptero a causa de las heridas de la lucha? Lo que sucedió entre el momento de la captura por los soldados y la presentación del cadáver en Valle Grande es algo que ha suscitado las más diversas y encontradas versiones. Además de la de Rojo y de la de Prado, otra de las versiones habla del fusilamiento de Guevara inmediatamente después de haber sido reconocido. Otra explica que este acto fue sometido después de largas polémicas entre grupos adversos de oficiales bolivianos, unos partidarios de mantenerlo vivo, mientras que los otros se hallaban plenamente convencidos de la necesidad de que muriera. Hay versiones incluso que pretenden mostrar a un Guevara enfurecido, insultando y escupiendo a sus expresores. Otra indica que fue muerto, después de herido, al intentar agredir a un oficial, y todavía hay otras, bastantes, que dudan de la exactitud de su muerte. El 10 de octubre en La Habana hay un mutismo absoluto. En los medios de la izquierda hispanoamericana se palpa la decepción tanto como el escepticismo. ¿Ha muerto o no el Che? Entre tanto, en Argentina se reunió la familia para establecer la identidad del muerto. Durante la reunión se llegó a la conclusión de que Roberto Guevara debía trasladarse a Bolivia a identificar el cadáver. Cuando Roberto llegó a Valle Grande, las autoridades militares le recibieron con una sorpresa. El cadáver había sido incinerado, aunque se le habían amputado varios dedos para la verificación dactiloscópica. Las cenizas se guardaban en un lugar secreto. Una información del 13 de octubre relataba algunos episodios incidentales de la incineración. Después de haber sido exhibido el cadáver a los periodistas, había sido enterrado secretamente. Pero el día 11, por la tarde, cuando se anunció que el día siguiente llegaría el abogado de Roberto Guevara para identificar al Che, se ordenó la exhumación del cadáver y se procedió a la cremación. También los elementos para efectuar la incineración han sido puestos en tela de juicio. ¿Contaba quizá Valle Grande con medios para incinerar cadáveres? ¿Se había rociado simplemente el cuerpo y se le había prendido fuego? El mutismo en La Habana se prolongó todavía durante el 11 de octubre. No obstante, el día 12 los periódicos cubanos transcribieron las versiones de la muerte del Che, aunque sin formular ningún comentario al respecto. El silencio siguió hasta el día 15, cuando finalmente Castro anunció la muerte de Ernesto Che Guevara, con la postilla de «aunque su familia no lo crea». Pero mientras esto sucedía en La Habana el día 15, el 14, Roberto Guevara, a su regreso a Buenos Aires, declaraba que no podía asegurar que el cadáver presentado a los periodistas fuera el de su hermano. Incluso llegó a decir que le parecía que todo aquello no era más que una falsedad. Desde que el Che viaja a Argel, desaparece de la escena pública política hasta que se conoce su famoso comunicado: crear 2, 3, muchos Vietnam, y se detecta su presencia en Nancahuazú. Nada cierto se sabe de lo que pudo hacer, aunque se dé casi por sentada su estancia en el Congo durante la rebelión Simba de Pierre Mulele, basándose en el episodio de su diario en el que lamenta la muerte del guerrillero Ricardo, un viejo compañero de aventuras en el Congo. Las pruebas de que de camino hacia Bolivia hubieran residido el Che en Uruguay las ofrece Hugo Cambini, que dijo que el Che había llegado a dicho país procedente de Sao Paulo con aire de ejecutivo y el pelo teñido de rubio. Con mayor concreción se afirmó entonces que se estableció en Montevideo en un chalet del barrio de los Carniceros de Carrasco, que allí fue presentado a varios Tupamaros, movimiento de liberación revolucionario fundado en Uruguay en 1962, inspirado en las ligas campesinas del Brasil y que tenía por líder a Raúl Sendic, capturado en 1970, como un camarada que venía de Cuba, pero sin revelar su identidad auténtica. En la actualidad hay indicios para creer que el Che llegó a Uruguay con toda certeza, puesto que una acción de la policía uruguaya contra el local de los Tupamaros en 1968 se encontraron elementos propios para fabricar pasaportes, semejantes a los que se usaron para falsificar los que el Che utilizó en Bolivia, donde según estos documentos entraría como Adolfo Mena González y como uruguayo contratado nada menos que por la propia OEA,
Organización de Estados Americanos, para analizar sobre el terreno las condiciones de vida del campesinado boliviano y auspiciar soluciones. Siguen las hipótesis. No obstante, a pesar de todo lo dicho hasta el momento, cabría hablar ahora de otra cuestión. Muerto en 1965, cuando desapareció de la escena pública, poco o mucho después de su llegada a La Habana, o bien muerto en Higueras o Valle Grande, hay un hecho que parece irrefutable. Fidel Castro no parece ajeno a la muerte de Guevara. Consideramos de suma importancia la hipótesis elaborada sobre esta cuestión, que han llenado páginas enteras de rotativos y publicaciones de todo el mundo. Algunas de ellas pretenden demostrar que si Guevara murió en Cuba con anterioridad a la guerrilla boliviana, la complicidad de Castro es indudable. Pero, incluso pensando que el lugar de su muerte fuera Bolivia, en el caso de que hubiera sido muerto por las tropas regulares del ejército boliviano, su muerte presenta todavía dudas que no deben pasarse por alto. En un principio, la guerrilla apareció en Bolivia cuando al parecer todavía no estaban preparadas para intervenir. Incluso no queda muy claro el objetivo estratégico básico de la guerrilla, si tenía como objetivo esencial la revolución en Bolivia o bien si respondía a un propósito únicamente territorial. De tratarse de esta segunda suposición, la alternativa parece bastante pueril si se considera el detallado estudio y diferenciación que el mismo Guevara fue capaz de realizar en los diferentes momentos de la gestación de la fuerza guerrillera. Otra alternativa distinta consiste en pensar que el grupo concentrado en la finca de Nancahuazú fue allí solamente para entrenarse, aunque llegó a un nivel razonable de desarrollo, tanto por la calidad como por la cantidad de sus miembros. Haría falta conocer bien el diario del Che para confirmar esta hipótesis, que parece corroborada por los hechos que se desarrollaron posteriormente, ya que la siguiente operación guerrillera de cierta importancia tuvo lugar el 10 de abril en Ipiriti y respondió a la necesidad apremiante de conseguir medicinas. Una guerrilla dispuesta a luchar no hubiera seguido, sobre todo con Guevara al frente, unos pasos tan inseguros. Parece probable que la guerrilla fue sorprendida antes de haberse lanzado al ataque, y esto lo confirman las propias palabras de Fidel a Baltasar Castro, cuando le decía que tendrían noticias de Guevara en el mes de noviembre. Las noticias, de ser ciertas, se produjeron mucho antes. Tanto la guerrilla como el propio ejército boliviano parecieron andar a tumbo durante las primeras semanas del enfrentamiento. El propio Ban de Ocandia reconoció que hasta el 3 de abril solo había habido un encuentro. Lo mismo sucede en cuanto al número de integrantes de la guerrilla, el cual llega a cifrarse en una ocasión de hasta 500 hombres. Si el grupo descubierto a finales de marzo era solo un grupo de entrenamiento, la actitud de los guerrilleros es coherente, y en ese caso se podría pensar que la presencia de Guevara en tales condiciones no implica más que una mera participación como instructor o coordinador, tal como su carta dirigida a las olas parece indicar. La falta de operaciones de la guerrilla durante el mes de abril es un indicio sólido de la falta de preparación para el combate. La reunión de las olas, cuya declaración implicó un respaldo a la actitud política de Guevara, ¿significó de alguna forma un fracaso político para Castro? ¿O por el contrario, fue para él un puntal de apoyo en su lucha contra la dirigencia soviética? Cuando se reunió las olas, las diferencias existentes entre Cuba y la Unión Soviética parecían haberse agrandado. En el discurso final de la reunión, Castro no aportó nada nuevo y se dedicó a repetir los esquemas más o menos conocidos acerca del imperialismo, respaldando de alguna manera la acción revolucionaria. No obstante, es posible pensar en la alternativa de un grupo guerrillero triunfante en algún lugar de Hispanoamérica, auspiciado por un Guevara destituido en La Habana. ¿Cuál hubiera sido entonces la situación para Castro? Un nuevo punto de poder disidente fuera de Cuba podía complicar seriamente las cosas. Y de cualquier forma, aunque no triunfara el movimiento propiamente dicho, implicaba sin lugar a dudas un serio compromiso para Castro. Sería posible introducir agentes en Venezuela, mantener la acción en Guatemala o incluso intentar acciones que alcanzaran gran resonancia y no comprometieran a fondo los esfuerzos económicos de la isla. Pero ¿qué hubiera pasado si Guevara hubiera empezado a tener éxito en su gestión boliviana, además de convertirse en un factor de competencia política de envergadura? ¿Hasta dónde hubiera podido ayudar Castro sin que sufriera ningún perjuicio su poder en Cuba? Desde que Guevara marchó de La Habana, si en realidad no murió antes, con toda seguridad fue un verdadero quebradero de cabeza para el líder cubano. Tanto las declaraciones del francés Debray como algunas de las notas del diario de Guevara que salieron a la luz parecen coincidir en que éste se introdujo en territorio boliviano en noviembre de 1966. Pasaron cerca de 5 meses hasta que se produjo el primer encuentro con un grupo de militares. Después de esto,
una fecha se destaca del conjunto. Aproximadamente el 6 de marzo llegó al campamento de Guevara Regis Debray. Sobre el 20, después de marchar con los otros 2 civiles, empezó la detección de las guerrillas. Los pasos de Debray antes de establecer contacto con los guerrilleros fueron ampliamente divulgados gracias a las aportaciones hechas por la acusación ante el tribunal que le juzgó y en ningún momento fueron desmentidas por el mismo Debray. En La Paz, este se presentó en dependencias militares para conseguir cartas geográficas de la región de Nancahuazu. No se ocultaba y sus pasos podían ser observados sin limitaciones en cualquier sentido. El nombre de Debray no era desconocido en América del Sur. Había escrito artículos sobre guerrillas en numerosas revistas de tendencias izquierdistas. Además, durante su estancia en Cuba apareció en bastantes ocasiones al lado de Fidel. Con él estuvo en la reunión de la Tricontinental en enero de 1966 y se publicó una fotografía en la que se le veía junto a Castro en un cañaveral. Se puede suponer que el servicio de inteligencia boliviano no tuviera métodos muy precisos, pero sí, como gustaban de afirmar los castristas, la CIA disponía de un cerco constante en Cuba y seguía los pasos de toda la plana mayor del gobierno cubano. Es fácil imaginar que el servicio de contraespionaje yanqui estuviera enterado de la llegada de Debray a Bolivia después de salir de La Habana. Ahora cabría preguntarse si un hombre que marcha de Cuba con un destino tan preciso como el que llevaba Debray lo hubiera hecho sin adoptar las medidas necesarias para que sus pasos no fueran seguidos. Según se puede entresacar de sus propias declaraciones y si se intenta reconstruir su itinerario, su llegada a la guerrilla sucede el 6 de marzo. Pero hasta el 20 de marzo no vio a Guevara, aunque primero dijo que fueron apenas 2 días y con seguridad convivió anteriormente a esas 2 semanas con grupos del movimiento, aunque de menor significación. Pongamos por caso que el 20 conoce a Guevara. Durante casi un mes, las acciones del ejército regular se limitaban a dar palos de ciego, ampliando el área de represión a una extensión formidable de territorio boliviano. Pero el 20 de abril Debray sale a la guerrilla junto con los otros 2 extranjeros. Y a partir del 26 del mismo mes, el ejército, que había permanecido hasta entonces disperso por un territorio amplísimo, empieza a concentrarse en las cercanías de Nancahuazu. Después de una tregua, que no se sabe con certeza a qué pudo obedecer, allí empezaría la persecución implacable al Che. Si fuera cierto que la misión que Guevara encomendó a Debray, como él mismo dijo en el texto de su defensa, era la de informar en el exterior de la presencia del guerrillero en la región, no podemos explicarnos su titubeo. El 29 de junio decía a los periodistas que nunca había visto a Guevara. No obstante, al día siguiente el tribunal que le juzgaba dio a conocer el texto de la confesión en la cual reconocía haber estado con Guevara. En estos momentos cabe elaborar otra hipótesis. Podría ser que Debray hubiera salido por su propia iniciativa de Cuba, que se hubiera enterado casualmente de la presencia de Guevara en la guerrilla boliviana y que hubiera decidido obtener la máxima información al respecto para posteriormente elaborar un artículo de resonancia internacional, ya que no existen pruebas interiores del régimen cubano y de la guerrilla que permitan afirmar o negar ninguna de las 2 versiones. Se pueden mantener todas las incertidumbres del caso y no decidirse por ninguna de ellas. Pero resuelto que Debray se indignó cuando se hizo pública su confesión ante el tribunal y se dedicó a afirmar que ignoraba si Guevara se encontraba en Bolivia o no con posterioridad a la fecha en que lo vio por última vez, molesto, escribió una carta a sus padres, con fecha de 12 de julio, en la cual, entre otras cosas, decía, aunque veladamente, que había sido torturado y explicaba que era sabedor de que se le había dado por muerto. En unas declaraciones hechas a los periodistas al iniciarse la vista pública contaba lo que había sucedido cuando fue detenido en Muyapampa. Dijo que había sido recluido en el cuartel de Choreti, donde fue torturado hasta que perdió el conocimiento, pero que posteriormente había sido tratado con respeto, al menos físicamente, ya que había sido torturado moralmente en el sentido de que se le había hecho creer que se había difundido la noticia de que había muerto, lo cual le daba a suponer que podían matarle en cualquier momento sin que nadie se enterara. Esto había durado alrededor de un mes hasta que su familia llegó a Bolivia. Todas las explicaciones que dio de sus actividades en las declaraciones a los periodistas tendían a demostrar la ingenuidad de su culpa, descargando así su responsabilidad jurídica, pero al mismo tiempo suministraba un interesante material para inferir los procedimientos que había seguido hasta el momento de entregarse en Muyapampa. Decía que había sido enviado por un editor francés
y por una revista mexicana. El propósito de la visita era entrevistarse con Guevara. Para tal menester se le había dado toda la información necesaria a fin de ponerse en contacto con alguien que le llevaría hasta Tania. Todo esto lo había hecho en compañía de Ciro Bustos. La insistencia de Debray en indicar que Bustos viajó con él plantea nuevos interrogantes. ¿Qué tenía que ver Bustos en el asunto? El joven pintor argentino militante de izquierdas, aunque de poco relieve, que declaró en cierto momento que había sido llevado con embustes a la guerrilla y que lo único que pretendía era asistir a una conferencia de iberoamericanos a celebrarse en Bolivia. Lo cierto es que por las declaraciones de Debray cabe imaginarse que Bustos estuvo un mes entre los guerrilleros. De cualquier forma, no existen datos que expliquen el papel que jugó Bustos en todo esto. Por otro lado, en el momento en que se dio a conocer la noticia oficial de la muerte de Guevara, todas las declaraciones de Debray fueron desmentidas por él mismo y pidió formular una nueva confesión, en la que demandaba que se le juzgara por haber sido solidario y simpatizante con la guerrilla. La pena, si se le consideraba culpable, era la de 30 años de prisión, aunque se le podía canjear por algunos presos políticos en Cuba. El mismo día que Debray hacía su confesión en Washington, María Luce Araluce, esposa de Huber Matos, pidió el favor para su marido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que Matos corría peligro de muerte y que no se le había vuelto a ver en la prisión militar de La Habana, desconociéndose su paradero en el momento de presentar su denuncia. ¿Se puede hablar de coincidencia? Entretanto, y como ya se ha dicho, cuando se conoció la muerte del Che, empezó a circular por la izquierda iberoamericana una corriente de misticismo, que llegó a comparar al guerrillero con una personificación del mismo Jesucristo. Si la muerte de Guevara no se confirmaba, las mentes más imaginativas podían forjar un nuevo Jesucristo capaz de reaparecer en los momentos más indecibles, suponiendo ello la salvación de muchos seres. Desde el punto de vista político, esto implicaba una cuestión de tiempo. Guevara, vivo y triunfante, era un peligro en potencia, pero muerto también podía convertirse en un peligro incontrolable. En Cuba se guardó silencio mientras se observaba cómo se desarrollaban los hechos, pero luego fue necesario intervenir y urgentemente. Con toda la pompa que merecía el caso, y mientras la propia familia de Guevara aún mantenía dudas sobre la veracidad de la muerte de su pariente, Castro copó las cámaras de televisión y las emisoras de radio durante más de 2 horas para dar su versión de los hechos. Afirmó rotundamente que Guevara había muerto y no quedaba otra cosa que hacer que rendirle los honores que se merecía. Cuando empezó su discurso recordó que en diferentes ocasiones se habían publicado noticias de que Guevara había muerto, pero que siempre se podía apreciar que éstas eran infundadas. Pero cuando el día 9 de octubre comenzaron a llegar las noticias relativas a este hecho, todo hacía suponer que las mismas eran preocupantes, aunque no se podía decir nada definitivo. Recordaba entonces que hubo algunas contradicciones en las noticias posteriores, con lo cual eso animaba a pensar que podía tratarse de nuevo de un error. Sin embargo, había empezado a llegar algunos otros indicios, como las fotografías, en las que ya las dudas comenzaban a quedar desvanecidas. En una de las fotografías, según Castro, se veía tan claramente al Che que quedaba descartada toda inverosimilitud. Por otro lado, adujo otras pruebas circunstanciales que apoyaban la certidumbre de la muerte de Ernesto Guevara, tales como la letra del propio Che escrita en las notas del diario, su estilo al expresar, sus ideas, etc. Así, cabe suponer que Castro poseía documentación del diario del Che. Por otro lado, Castro también defiende esta tesis aduciendo que en Bolivia había contradicho tantas veces que era imposible que, para decir una mentira, no se hubiera puesto de acuerdo. Más adelante, en el mismo discurso, Castro se cuidó de relatar que el cerco a Guevara fue tendido el 29 de septiembre, conforme a una noticia que leyó de la Associated Press. Y esto le llevó a afirmar que en ese momento el gobierno de Bolivia, con la certeza de la presencia de Guevara en su territorio, había podido acercarlo y terminar con él. Su razonamiento tendía a probar de modo convincente que el descubrimiento, la batalla y finalmente la ejecución de Ernesto había sido causada por una delación. Después se dedicó a hacer un elogio al valor militar del guerrillero muerto. Castro está convencido de la muerte de Guevara, al menos así lo afirma, pero un cable de la Associated Press de 15 de octubre, el mismo día del discurso de Castro en La Habana, reproducía una hipótesis curiosa digna de ser tenida en cuenta. El cable hablaba de un artículo publicado por el diario Le Figaro,
en donde les ponía que la muerte del Che bien podía ser tenida como el último episodio de una batalla entre los servicios secretos norteamericanos y los cubanos. Y se hablaba de una hipótesis en la que proponía que los servicios secretos cubanos tenían interés en robustecer el mito Guevara, temor de todos los gobiernos de América Latina. A la vez, querían averiguar todos los rumores que hablaban de que Guevara había muerto 2 años atrás. La hipótesis decía más o menos que los servicios cubanos habían hecho llegar a Bolivia documentos sobre la presencia del Che en ese país y que el gobierno boliviano los había aceptado de buena fe. Por otro lado, la CIA, que en un principio había hecho correr rumores de que el Che había muerto en La Habana, aceptó, en un principio, no desmentir los documentos y los llegó a autentificar con la intención de difundir algún miedo en las capitales iberoamericanas. Finalmente, el 9 de octubre, al transformar al comandante Ramón en el célebre Guevara, la CIA tiraba por tierra la audaz construcción de los servicios secretos cubanos y así los hacía caer en su propia trampa. El artículo de Le Figaro citaba, entre otras cosas, como elementos abandonados por los cubanos, el propio diario del Che. Esta hipótesis haría suponer, por tanto, que Guevara no murió en Bolivia en 1967, sino que había muerto mucho antes. Solo 10 años después de los acontecimientos, Justo Pierns, en la revista Historia 16, recordó su visión del cadáver del Che. Justo Pierns fue un periodista argentino que había sido enviado a Bolivia por el diario Clarín, de Buenos Aires, y había dado la primicia de que el denominado comandante Ramón, jefe de la guerrilla que actuaba en el oriente boliviano, era el doctor Ernesto Guevara, el Che. Por entonces, Argentina vivía la dictadura de Juan Carlos Onganía y las palabras subversión, guerrilla o guerrillero se hallaban prohibidas. Pierns tuvo que hablar entonces de que en el oriente boliviano se había detectado grupos sospechosos. En 1977, Pierns relataría lo siguiente. Una noche, mientras los corresponsales cenábamos en el hotel, aburridos por la falta de noticias, llegó Reque Terán y sentándose a la mesa nos anunció: el Che Guevara fue muerto en acción. Su cadáver está en Higueritas. Mañana todos ustedes serán llevados hasta allí para que lo puedan comprobar. Era octubre. El sol daba muy fuerte sobre el jeep que nos llevaba de Camiri a Higueritas, unos 100 kilómetros de camino de tierra. Descendimos ante la pobre comisaría con sus paredes descascarilladas. Cuando penetramos en la casa, nos encontramos de frente con un cadáver situado en un camastro. No era el Che Guevara. Por coincidencia se trataba otro guerrillero que se apellidaba igual, pero era un minero que vivía en la ciudad de Oruro, a 100 kilómetros al sur de La Paz. Después nos llevó hasta un salón contiguo cuyo único mueble era una mesa de mármol situada en el centro del recinto. Sobre el mármol, un cuerpo tapado con una traza marrón, Reque Terán destapó su cabeza. Aquella sí era la cabeza de Ernesto Guevara, el Che. Su rostro afinado, anguloso, con facciones serenas, blanco como el mármol de la mesa donde reposaba el cadáver, me pareció el de Jesús. Imposible evitar un estremecimiento. ¿A qué intereses sirve un mito? Así, pues sea como sea, lo cierto es que el revolucionario murió, pero en el mismo momento que se dio la noticia, fuera falsa o verdadera, el mito ocupó el lugar del hombre. La última aventura de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, acabó con la muerte. A modo de epílogo, podríamos decir que, cuando menos, sus palabras se hicieron realidad. No sé cuándo moriré, pero lo que sí sé es que la muerte no me pillará en la cama. Más de uno ha querido ver en la aventura boliviana su deseo particular de encontrar allí la muerte. Pero esto ya han sido añadiduras del tipo fantasioso, pues en realidad resulta difícil poder hablar de cuestiones tan profundas como el deseo de morir. Lo único que hay de cierto es que el Che murió en su ambiente, entregado por su vida por lo que él creía, la guerra de guerrillas. Aunque, paradójicamente, la guerrilla boliviana no estaba forjada por la revolución de las masas campesinas, y tampoco los móviles nacionales o meramente estratégicos aparecen claramente definidos. La moral y personalidad de Ernesto Guevara no pareció definirse hasta el momento en que se convirtió en un soldado de guerrillas en Sierra Maestra. Con la guerrilla, en consecuencia, parece concluir su vida errante. La fuerza de los acontecimientos que se desencadenaron junto a sus iguales lo detuvieron momentáneamente en su camino. Y esa condición de guerrillero le vinculó más estrechamente con el ideólogo que habitaba en él. Todos los escritos del Che se basaron en las nociones de la guerra de guerrillas. En el libro que lleva precisamente el nombre de Guerra de Guerrillas, teorizó sobre la organización, necesidades y formas de comportamiento de los guerrilleros.
Si el mito viene después de la muerte y se desea utilizarlo para emprender nuevas aventuras o simplemente para no perder el poder, será preciso de cualquier forma dotarlo de una parafernalia de la que adolece. El mismo Guevara, si no se le hubiera dado una cierta propaganda, no hubiera sido más que un revolucionario fracasado. La misma aventura del poder le vino grande. Fracasó como ministro, y el adoptar el papel del todopoderoso en Cuba no le benefició. Y cuando quiso volver a lo que creía que sabía hacer mejor, la revolución, encontró la muerte cerca de la finca de Nancaguazú, en los montes bolivianos. ¿Qué fue entonces lo que creó el espíritu de héroe en la imaginación colectiva? Expresar que fue la simple necesidad de forjar un mito es decir muy poco. En Guevara se encuentran sin duda rasgos que podrían estimular la atención media de un público desconcertado, necesitado de algunas incitaciones aventureras. La rebelión sin fin es necesaria hasta para el reaccionario más acérrimo. La rebelión por sí misma, sin signo que la califique, carece de un sentido necesario. En el caso de Ernesto Guevara, el signo no podía ser precisamente el del campesino, ya que él nunca perteneció a esa clase, ni el del obrero de la ciudad, el cual sólo llega a admitirlo por ser necesario para el sustento del poder, ni de la burguesía o los sectores más técnicos. Su signo fue más bien el de los compañeros de la guerrilla, y cuando se rebelaba lo hacía como expresión de protesta por los peligros que corre ese mismo poder, esté acertado o no. Mas para que siga perdurando el mito del Che, será necesario que haya material dispuesto a encarnar una nueva banda de guerrilleros y que llegue a experimentar los mismos sinsabores y las mismas aventuras que la cubana y la misma necesidad de prescindir, al llegar al poder, de todos los otros componentes de la sociedad, tal como hacen los partidos comunistas. Estos crean un sistema de lealtades y las racionalizan en función de las ideologías meditadas, hechas según se vaya necesitando, pero justificadas, todas ellas, por una experta retórica escolástica. El ejercicio de poder tiene ya dispuesto un buen abanico de justificaciones capaces de permitirles una prolongada independencia. El heroísmo de Ernesto Guevara no pareció, al menos en un principio, satisfacer otras perspectivas que las del mismo romanticismo revolucionario de los adolescentes. El tiempo, no obstante, que todo lo aclara, dirá si en realidad sirvió a otras necesidades. Capítulo 28. Rasgos de la personalidad de Guevara. Para finalizar, consideramos interesante incluir unos datos acerca de la personalidad del Che Guevara. Los lectores pueden haberse hecho ya una idea de cómo era y cómo pensaba Ernesto Guevara de la Serna, pero unos pocos datos más no vendrían sobrados. No se hablará aquí de cómo era el muchacho, el adolescente Ernesto Guevara, pero cuando realmente se define su carácter y su forma de actuar, será a partir de la invasión de Guatemala. Cierto que, cuando estudiante de medicina e incluso antes se hubiera podido adivinar, ya que en él se notaba un cierto matiz que indicaba una tendencia a la revolución por la revolución. En Machu Picchu, con su amigo de juventud, Alberto Granados, durante el primer viaje de Guevara por tierras hispanoamericanas, habiendo defendido Granados en el curso de una conversación las tácticas reformistas, respondió con estas palabras: ¿empezar una revolución sin disparar tiros? ¿Estás completamente loco? Pocos días después, Guevara se volvió a mostrar partidario de la acción violenta, pero eso fue todo hasta Guatemala. Ese hombre, Ernesto Guevara, era de mediana estatura, bastante delgado y con la piel blanca y como transparente. El Che impresionaba favorablemente en un primer encuentro. Lo que más llamaba la atención en su aspecto físico eran los arcos supraciliares, muy prominentes, los cuales daban profundidad a su mirada. Desde Sierra Maestra acostumbraba a vestir el uniforme verde olivo de los soldados rebeldes y como única distinción del triunfo de la Revolución cubana lucía como insignias dos pequeñas estrellas en los hombres de la ruda tela de campaña. Se mostraba muy correcto en sus modales, aunque su cortesía era un tanto cerebral, nada espontánea. El Che solía hablar pausadamente, en tono bajo y con un marcado acento argentino, ya que marcaba mucho las eses y alargaba las vocales de forma compasada. Desde los tiempos de Sierra Maestra ya se presentía el mito del Che. Sus hombres han contado que era un jefe respetado, temido, pero a la vez querido. Los soldados soportaban estoicamente sus duros castigos, que podían ir desde 3 días sin comer hasta una semana sin tabaco, uno de los peores castigos que se puede infligir a un revolucionario. Ya hemos dicho anteriormente que los rebeldes admiraban su forma de ser. Fidel, en los tiempos de Sierra Maestra, comía la ración de 3 hombres, mientras que Ernesto compartía las privaciones de la tropa.
Rechazaba toda distinción personal por su cargo o jerarquía. No obstante, ya avanzado el tiempo en Sierra Maestra, Ernesto empezó a mostrarse bastante orgulloso de su cargo. Recordemos que Fidel le nombró comandante y de su propia importancia. Así, algunos escritos del Che de aquella época nos muestran rasgos de su personalidad un tanto pretenciosa. Y también se pueden apreciar muestras de su crueldad un tanto refinada. En una carta del Che a Fidel, fechada el 7 de octubre de 1958, se puede leer lo que sigue. Este día, para tratar de limpiar la escoria de la columna, ordené el licenciamiento de todo el que lo solicitara. 7 aprovecharon la oportunidad y doy sus nombres para la historia negativa de esa revolución. Otra muestra de su convencimiento de ser importante nos la da el siguiente escrito recibido por Enrique Oltuski en noviembre de 1958. Me veo en la triste necesidad de recordarte que he sido nombrado comandante en jefe, precisamente para dar una unidad de mando al movimiento y hacer las cosas mejor. Renuncie o no renuncie, ya barreré con la autoridad que estoy investido, con toda la gente floja. Me pides un recibo con mi firma, cosa que no se acostumbra a hacer entre compañeros. Soy completamente responsable de mis actos y mi palabra vale más que todas las firmas del mundo. A Ernesto le gustaba mucho la poesía. Entre sus libros preferidos encontraba siempre los de León Felipe. Él se consideró un poeta fracasado y así se lo hizo saber al propio León Felipe en una carta que le dirigió en 1964, cuando él ya era poderoso en Cuba. Su devoción por el poeta la mantuvo Guevara hasta su muerte en Bolivia. Entre los papeles que se encontraron en la mochila de Guevara cuando fue apresado llevaba versos de León Felipe, escritos de su puño y letra, que posiblemente había transcrito en algún momento libre de la instrucción en Nancahuazú. Y tampoco desdeñaba en absoluto escribir. Además del libro Guerra de Guerrillas, en Cuba aparecieron diversos artículos suyos, en los que narró muchos episodios de Sierra Maestra. Aquellos artículos fueron publicados en la revista Verde Olivo, órgano del Ejército Rebelde, que él mismo dirigía y en donde tenía una sección fija en la que escribía bajo el seudónimo de El Francotirador. En estos relatos de Sierra Maestra y en las hojas de sus diarios, tanto de la Sierra como de Bolivia, se encuentran las mejores páginas de Guevara, resultando expresivas e incluso dramáticas. En los demás escritos del Che, el estilo literario parece reticente y engolado. El Che, por otro lado, era un tanto tímido y retraído con las mujeres. No solía hablar de su vida sentimental y solo se le conocieron 2 mujeres oficiales, Gilda la peruana y Aleida la cubana, y se ha querido suponer que Tania la guerrillera fue amante suya. Ernesto despertaba interés en las mujeres, pero siempre se mostraba inmunizado contra el halago y la solicitud de las que se le acercaban. La primera relación de su segunda esposa con Guevara se dio en la Sierra y estuvo enmarcada dentro de los límites más estrictos de la revolución. Aleida March, maestra de escuela, servía de enlace y de correo entre los revolucionarios de la ciudad y el grupo guerrillero del Che. Cuando triunfó la revolución, Aleida acompañó a Guevara a La Habana, y cuando éste se instaló en La Cabaña, fortaleza que servía de prisión, Aleida empezó a ejercer el cargo de secretaria del comandante. Al cabo de 5 meses se casaron en el mismo despacho del Che. A la ceremonia no asistió Fidel. Únicamente se encontraba allí Raúl Castro, Vilma Espín y un corto grupo de compañeros de la guerrilla. Para la boda, Ernesto utilizó el clásico uniforme, mientras que la novia estrenó un bonito vestido, comprado en los almacenes de La Habana. Una anécdota cuenta que el Che era implacable y cumplía las normas a rajatabla. Una vez que su ex esposa Gilda había sido detenida por la policía por conducir un coche sin permiso, permaneció un día entero retenida, por expresa indicación de Ernesto al jefe de la demarcación encargado del asunto. Según él, había cometido una falta y tenía que pagarla, aunque se tratara de la mismísima madre de su hija Gildita. Fue Raúl Castro quien se encargó de poner en libertad a Gilda. Guevara sentía mucha simpatía por sus compatriotas argentinos, lo que no sucedía con los mismísimos cubanos. Cuando Ricardo Rojo, por ejemplo, iba a verle después de un largo lapso de tiempo de separación, pasaba horas enteras con éste. Y se puede decir que sus amigos eran únicamente argentinos. Los cubanos, en cualquier caso, solo eran compañeros o camaradas del Che. Él mismo se encargaba siempre de marcar las distancias entre los cubanos y su persona, ya que se declaraba extranjero en una tierra en la que se le había nombrado cubano honoris causa. Recojamos las palabras que uno de sus biógrafos, Andrew Sinclair, escribe en su obra.
Sus convicciones procedían claramente de unas doctrinas políticas que para muchos resultan insostenibles. Sin reprimirse, prescribe y utiliza tácticas que en ocasiones son dudosas o inhumanas. Sin claudicar, convivió con el sudor y la inmundicia como una fiera salvaje. Y a pesar de todo, ha ido más lejos de estas actuaciones y se nos aparece igualmente sin máscara como un ser humano, como una especie de salvador o redentor. Cuando ya se ha dicho todo sobre su figura, cuando se han contemplado fríamente sus hechos y sus escritos, cuando hasta incluso se le ha maldecido, queda todavía la convicción de que el Che fue siempre impulsado por su amor por el bien de la humanidad. El ideal que reflejan sus escritos, su vida y su muerte van mucho más allá de una simple ideología. En 39 años practicó más oficios que un montón de hombres durante toda su vida, y durante su existencia vivió más vidas que toda una familia de gatos. Es como si siempre se hubiera encontrado a merced de todas las contradicciones y de todos los conflictos. En todas sus palabras y todos sus hechos fue siempre singularmente coherente con él mismo. La diferencia entre el Che y los otros hombres es que el Che no dejó para los otros la realización de sus pensamientos, los realizó él mismo.